Amada Iglesia, es una hermosa bendición el poder estar nuevamente unidos en torno a la adoración a nuestro Dios en medio de este tiempo especial que el Señor nos permite apartar cada semana para poder conectarnos a estos medios de gracia con los cuales aún contamos en medio de estos tiempos de dificultad. Quiero dar las gracias a Dios por este nuevo año que comenzamos y espero que cada familia haya podido disfrutar este tiempo con gozo, con gratitud, y confío en que sin duda el Señor seguirá haciendo sus propósitos perfectos en nuestras vidas a través de todo este tiempo que Él nos permite vivir. Quiero invitarles a que juntos vayamos hoy a la palabra del Señor y iniciando una serie de sermones bastante particular que el Espíritu de Dios me ha movido, hermanos, a que pudiera compartirlo con ustedes por la profunda necesidad que tenemos como iglesia, hermanos, de prepararnos para estos tiempos que nos toca vivir. Y quiero invitarles a que vayamos al libro de Apocalipsis y juntos consideremos lo que el Señor nos dice en los primeros 3 capítulos de este libro, y que he querido llamar a esta serie, hermanos, Cartas del Rey a su novia. Y a través de este tiempo, hermanos, en que vamos a estar meditando en esta reflexión, podamos como iglesia acercarnos al Señor con un corazón reverente. Hermanos, nos dejemos aconsejar, nos dejemos llamar al arrepentimiento, que respondamos al llamado de Dios y que juntos, hermanos, experimentemos cuánto amor Dios tiene por su pueblo, aún en medio de tiempos de dificultades, donde muchas de nuestras carencias, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, surgieron, hermano. Esta crisis global que afecta también nuestras familias, nuestros países, nuestra iglesia, hermanos, ha manifestado lo que realmente somos, lo que hemos quizás construido por años, y dentro de todo este cataclismo, hermanos, Dios ha querido hacer algo bueno, y es que podamos vernos frente a Él como su palabra nos revela. Le invito a que consideremos el texto con el cual vamos a iniciar esta serie, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, del verso 1 al 3, que dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Le invito a que tengamos un momento de oración. Señor, nos presentamos delante de ti humildemente, Señor, reconociendo nuestra debilidad, pero también, mi Señor, admirando tu potencia, admirando tu gracia, tu gloria, mi Dios, tu indescriptible naturaleza. Mi Señor, nos acercamos a ti sabiendo de que tú eres quien habla y somos nosotros tus siervos los que somos llamados a oír. Guíanos en todo, Padre, porque necesitamos de ti, necesitamos, Señor, tu dirección. Y tu palabra, mi Dios, es para nosotros aquel aliento que nos fortalece, que nos sustenta y que nos guía. Dirígenos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, amados hermanos, vamos a iniciar una serie de sermones que nos acompañarán al principio de este año, enfocado en los primeros 3 capítulos del libro de Apocalipsis. Honestamente, hermanos, entiendo el desafío que esto implica, el riesgo que también conlleva, porque es un libro que, con solo mencionar su nombre, ciertas ideas controversiales vienen a las conciencias de la iglesia, sobre todo ideas diferentes en torno a eventos futuros, a cosas que han de suceder, hermanos, sin mencionar también de que este nombre inmediatamente nos asocia a un montón de cosas que hemos visto en la televisión, a programas, a series, de canales pseudocientíficos que constantemente recurren al tema del Apocalipsis para poder llevarlo a sus pantallas y ganar algo de dinero. Pero, hermanos, aparte de eso, yo creo que hay un problema constante, es que generalmente cuando hemos oído de este libro, lo hemos oído a través de intérpretes que muchas veces no separan lo literal de lo simbólico, que interpretan el libro de una manera sensacionalista, o bien quizás hablamos del Apocalipsis y se nos vienen a la mente películas de calidad un poco dudosa como Comando Tribulación o Armagedón 1, 2, 3, 4, en fin. Tantas cosas que se han hecho en torno a este libro y que de una u otra manera es la cultura de este tiempo que ha venido a opacar las glorias de este hermoso texto que el Señor quiso dejarnos, hermanos. Quiso dejarnos para que nosotros pudiésemos tener una visión clara acerca de nuestra condición delante de Él, hermanos, sin más que para poder
ver el futuro, hermanos, podamos nosotros considerar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Si bien es cierto, es un libro que tiene mucho de predicción, pero en su gran parte, hermanos, es mucho de exhortación. Más que de hablarnos del futuro, nos exhorta a la iglesia a responder al Rey que nos ama de una manera maravillosa. Hermanos, el Apocalipsis es la forma más épica con la que Dios podría sellar su revelación. Todo lo que está en las Escrituras trata de cómo Dios ha de cumplir la promesa que está contenida ya o fue declarada en el Génesis capítulo 3, versículo 15. Hermanos, nada en la Biblia se puede entender aparte de ese marco de la revelación, de cómo Dios redime a su creación, de cómo Dios, hermanos, salva al pecador. Y el propósito, hermanos, de que nosotros tengamos este tiempo de reflexión es porque aunque muchos interpretan este libro desde un extremo u otro, o de una perspectiva absolutamente preterista, o sea, marcada en el pasado, cosas que ya están todas ocurridas en la historia, o bien otros de una perspectiva absolutamente futurista, como queriendo decir, todas estas cosas han de cumplirse en el futuro. Hermanos, la verdad es que nosotros debemos acercarnos a este libro como Dios hablándonos a nosotros también, a la iglesia, a través de todas las épocas, a través de toda la historia, hermanos, porque lo que ocurrió allí en el primer siglo, hermanos, como lo que se está ocurriendo hoy y lo que aún espera por ocurrir, todo eso afecta al pueblo de Dios a quien está dirigida la carta, hermanos. La palabra de Dios no es ni pasada ni futura, sino que es eterna. Tiene que ver con toda la historia. Y en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermanos, es necesario que escuchemos las palabras llenas de amor que el Rey dejó escritas a su novia. Este libro fue escrito por el apóstol Juan en el año 95 después de Cristo. Aproximadamente, hermanos, cuando el imperio estaba siendo gobernado por el emperador Domiciano. Si bien es cierto, la iglesia ya había pasado tiempos de persecución, como el tiempo que vivieron bajo el gobierno de Nerón, que fue horrible, que fue bastante sangriento, hermanos, Domiciano superó en horror a la persecución de Nerón. Hermanos, Juan mismo está sufriendo las consecuencias de esta persecución luego de sobrevivir al intentar quemársele vivo a través de aceite. Hermanos, él sobrevivió a ese suplicio, luego lo destierran a la isla de Patmos y él está viviendo, como le decía, las consecuencias de esa persecución. Hermanos, Nerón acusó a los cristianos, a los creyentes de haber incendiado Roma. En este caso, Domiciano acusó a los cristianos de ateos. La acusación que pesaba sobre la iglesia y que desató una sangrienta persecución fue el hecho de que el imperio dijo de que los creyentes eran en sí ateos. La acusación de ateísmo en este siglo, hermano, era dirigida contra todo aquel que no consideraba como divinidad suprema la majestad imperial. Domiciano fue un durísimo restaurador del orden, de la autoridad central del imperio, hermanos, y para él toda persona que no le rendía culto ni le entregaba sus ofrendas a él directamente era considerado un ateo y por lo tanto un peligro contra la civilización humana. Esta acusación de ateísmo significaba que en Roma, hermano, no se admitía ninguna idea de un Dios superior que controlara la vida de los hombres que no coincidiera con la autoridad del emperador. Todas las otras religiones tenían la potestad de seguir sobreviviendo porque al tener muchos dioses, un dios más como el emperador que estaba en Roma no le significaba un conflicto con su fe. En cambio, para el creyente, hermano, siempre para el cristiano, su fidelidad hacia Cristo, exclusiva hacia Cristo, le ha significado estar siempre bajo el objetivo, como objetivo de los diferentes poderes que han pasado en este mundo, hermanos, y que le han perseguido. Entonces, están viviendo un tiempo de gran peligro y además, hermanos, este libro que está escrito en este tiempo, en este contexto de persecución, es un libro que no es diferente a muchos otros que quizás circulaban en aquel tiempo porque el género literario apocalíptico estaba muy en boga, hermanos, desde aproximadamente el año 200 a.C. hasta el 200 después de Cristo. Se escribieron muchos libros de este tipo porque la influencia cultural griega, hermanos, la esparció rápidamente y la hizo muy popular a través de todo el imperio. Hermanos, este libro, si bien es cierto, se refiere a un género literario apocalíptico, está escrito con la estructura de una carta. Es una epístola escrita, hermanos, porque contiene un epílogo, una dedicatoria, un desarrollo y también una despedida al final. Hermanos, y esta carta contiene la revelación de Jesucristo, comunicada, ¿cierto?, o recibida por Él desde Dios, hermanos,
¿Quién la comunica a su siervo Juan? A través de un ángel, hermanos, y esta carta contiene aquellas cosas que sus siervos han de saber sobre aquellas cosas que van a suceder pronto. Consideremos a la iglesia de aquel momento, hermanos. Están inmersas en un tiempo, como ya lo decíamos, de gran sufrimiento. La mayoría de los apóstoles han sido ya martirizados. El mismo apóstol Juan está viviendo las consecuencias de esa persecución. Está viviendo en el destierro, en una isla remota. Muchos hermanos están siendo sometidos a crueles torturas, están siendo asesinados de formas horribles, han perdido sus posesiones, han perdido sus familias. La sociedad les considera como una lacra. Son seres para ellos despreciables, dignos de todos los males que le infieren, hermanos, porque habían abrazado la despreciable superstición, como bien lo dicen los diferentes historiadores del siglo I, historiadores como Tácito o como Plinio el Joven, constantemente se refieren a la doctrina cristiana como una superstición despreciable, digna de gente miserable, y que todos los males que le acarrean a esa gente que abrazan esa superstición son dignos, producto de la miseria que ellos han creído. Esas cosas tan horribles como decir de que un judío hijo de carpintero era Dios mismo en la tierra, y que aunque fue crucificado, ellos dicen de que está vivo. Ellos se reúnen a escondidas para comer la carne y beber la sangre de ese Dios. Es algo inentendible para ellos, además de que sus patrones éticos van en contra de todo aquello que el imperio considera como honorable y digno de ser admirado, como por ejemplo, ellos hacen cosas despreciables como atender a los enfermos, ayudar a las viudas, recoger a los huérfanos de los basurales. Ellos dignifican y ponen bajo un mismo techo al esclavo con el amo, cosas que son impresentables dentro del imperio. Son gente absolutamente intolerante, son gente absolutamente exclusivista. Ellos son todo lo contrario a lo que al bien que el imperio proyecta, y por lo tanto han de verse perseguidos, han de verse exterminados, porque son una plaga, y su ideología es una plaga que debe ser detenida en el momento. Y el emperador Domiciano se está encargando de hacer muy bien este trabajo. Muy bien este trabajo. Hermanos, pero pronto, en ese tiempo, hermanos, la iglesia sin duda se sintió muy oprimida, muy aterrada, hermanos. Se veía como que todos los poderes del infierno se habían desatado en contra de ella, y daba la impresión de que estaban ganando terreno de una manera inexorable, de que no había forma de que la iglesia se pudiera levantar. Pero, hermanos, en ese momento de angustia, en ese momento de tristeza, en medio de todo ese caos, hermanos, donde la iglesia está en medio de los lobos, está siendo desgarrada por los lobos, viene el Señor y le entrega esta revelación y les habla lo que está contenido en el Apocalipsis y les manda a decir a través de su siervo que Él está en el trono, de que Él gobierna, de que Él está gobernando inclusive sobre todos aquellos agentes del mal. Aunque Satanás pareciera desatado y sus agentes parecieran que están venciendo, ellos están completamente derrotados, y la sentencia del Génesis 3:15 pronto será consumada definitivamente, que lo que pasó en el Gólgota, hermanos, tendrá una repercusión universal de victoria, donde tanto el Señor se mostrará con toda su gloria y poder, y los que han creído en Él también serán transformados para vivir toda esa gloria que el Padre les dio a través de Jesucristo. Amados hermanos, hoy estamos viviendo como iglesia tiempos difíciles, tiempos inusuales. Hermanos, en siglos la iglesia nunca había dejado de congregarse a nivel mundial como ocurre hoy, ya sea que por el contexto de la pandemia, hermanos. Esto ha servido como el escenario propicio para que diferentes poderes empiecen a posicionarse en este mundo. Hermanos, por meses no hemos podido reunirnos en nuestro templo. Por meses no hemos podido reunirnos a cantar juntos, a orar juntos. Hermanos, no hemos podido celebrar la cena del Señor. En fin, hermanos, las garantías para la iglesia son inferiores que para aquellos que salen a marchar por las calles a quemar la ciudad. Hermanos, ellos tienen la libertad, la iglesia no. Hermanos, el nuevo César de este tiempo, el Estado, está adquiriendo mayor poder sobre nosotros. Y a través de diferentes procesos políticos que se están viviendo tanto en nuestro país como en el mundo, hermanos, estaremos
inclusive pronto a quedar bajo el escrutinio total del gobierno de moda, hasta tal punto de que ellos podrán definir qué es lo que haremos en los cultos y qué es lo que tendremos que predicar en nuestras reuniones. Hermanos, la iglesia está cada vez más acorralada. No sabremos, hermanos, hasta cuándo podremos usar con libertad las redes sociales, porque ya en este momento, hermanos, muchos siervos del Señor están siendo bajados de las plataformas digitales porque sus predicaciones están siendo consideradas como mensajes de odio, están siendo consideradas como mensajes llenos de falta de amor. Hermanos, creo que es un deber para el predicador, es un deber para el siervo de Dios, para el pastor, para quien el Señor, hermanos, nos manda a exponer el Evangelio, a llamar a la iglesia, a prepararse para sobrellevar tiempos difíciles y más difíciles de los que hemos vivido. Es común, hermano, escuchar en estas fechas de fines de año de que muchos falsos profetas convocan a su gente a escuchar las proclamas proféticas de bienaventuranzas para el año que viene. Bueno, ninguno de esos profetas previó la pandemia al principio del año 2020. Todos hablaban de gloria, de victoria, de prosperidad, pero ninguno dijo las cosas que iban a ocurrir. Falsos profetas, mentirosos, pero aún así llenos de seguidores. Nosotros, hermanos, los siervos del Señor, con temor y temblor anunciamos al pueblo de Dios: es necesario que preparemos nuestras vidas, es necesario que preparemos nuestros corazones. Es necesario que nos aferremos con fuerza, con más fuerza que nunca, a la cruz de Cristo. Hermanos, ir al Apocalipsis nos ayudará a nosotros quizás, hermanos, esta generación de creyentes, la más ambigua, superficial y liviana de la historia, a considerar con seriedad la revelación de Jesucristo. El rey que ama a su novia y que le escribe para que sepa que el sufrimiento es algo real, que la persecución es algo real, que Satanás tiene un poder sobre este mundo, que este mundo nos aborrece, pero que Jesucristo el Rey, Jesucristo nuestro amado, Él está en el trono, que Él, hermanos, consumará sus decretos, que Él es el juez de este mundo y que por sobre todas las cosas ama a su iglesia, ama a su novia y nunca la va a dejar. Hermanos, el rey ama a su novia y la ama con un amor eterno, que aunque le reprocha sus malas obras, aunque la llama a la disciplina, aunque le llama al arrepentimiento, no deja de prometerle bendiciones, no deja de prometerle su cuidado, su amor, su victoria, y aún a pesar de todas sus falencias, aún a pesar de toda nuestra superficialidad, de toda nuestra ambigüedad, de toda nuestra liviandad, el Señor aún sigue llamando a su iglesia. ¡Qué bienaventurada! ¿Cuánto amor hay de parte del Rey para con su novia? Amados hermanos, el texto que hemos leído comienza justamente con la palabra que le da nombre al libro, la revelación. Del griego, hermanos, se traduce desde el griego la palabra revelación como apocalipsis, que significa una acción o una palabra compuesta que implica varias acciones que conllevan ese significado de tomar una cortina y descorrerla, o tomar un velo y correrlo hacia el lado para que se pueda observar lo que siempre estuvo allí pero que estuvo escondido. Es como cuando se toma un telón y se abre para que se pueda ver la obra de teatro que se está desarrollando al otro lado. Es una verdad que está presente pero oculta y que ahora es revelada. Es una verdad, hermanos, que Dios mismo la da a conocer a través de una intervención sobrenatural. Si bien es cierto que este nombre le es dado un género literario general y particular de aquel tiempo que estuvo muy en boga, hermanos, se trata de un tema específico. La revelación, hermanos, que aquí se nos muestra, este apocalipsis que se nos trae ante nuestros ojos, es la revelación de Jesucristo. Hermanos, en la Biblia hay muchas porciones apocalípticas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, de Zacarías, y en el Nuevo Testamento las porciones de Mateo 24, de Marcos 13, de Lucas 21, de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Hermanos, en fin, cada una de ellas nos revelan cosas que estaban ocultas, pero todas apuntan a Jesucristo. Y este libro inicia con la presuposición más importante que sustenta el cristianismo. ¿Y cuál es esta? De que Dios ha hablado, de que Dios, hermanos, le dio la revelación a Jesucristo para que Él la dé a conocer. Cuando hablamos de presuposición, estamos hablando de una idea que es cierta, que es irrefutable, que es tan verídica que no acepta ningún grado de interpelación. Es como decir, el agua moja, el fuego quema. ¿Quién puede negar aquello? ¿Quién puede discutirlo? El cristianismo, hermanos, dice, Dios ha hablado. Dios se ha comunicado, hermanos, Dios se ha dado a conocer.
Hermanos, Dios es un Dios que habla y esa presuposición conlleva la presuposición también de que Dios existe, porque un Dios que existe es un Dios que se da a conocer a través de la revelación que Él, hermanos, nos da a entender a través de Jesucristo. Hebreos 1, verso 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo es el más grande discurso de Dios proclamado a los hombres. Él es la palabra, Él es el logos de Dios, hermanos, con el cual Él creó el universo y es la palabra que nos revela a Dios. Hermanos, notemos cómo se le llama al Señor en este texto. Se le dice la revelación de Jesucristo, hermanos. El nombre doble, el nombre compuesto de Jesús con Cristo es el nombre propio de aquel que es el mediador, de aquel que es el redentor de su pueblo. Es, hermanos, el Hijo de Dios que se hace hombre, que toma forma humana para asumir la responsabilidad de redimir y de restaurar al pueblo del pacto de Dios. La revelación debe ser de Jesucristo. ¿Por qué? Porque primero Él la recibe y Él la da a conocer de parte de Dios. Hermanos, y segundo punto, hermanos, es porque Él es el centro de la redención y Él es el centro de la revelación. Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Jesucristo es el consumador de nuestra salvación. Hermanos, el Apocalipsis no se trata tanto de cataclismos o de guerras o de bestias o de microchips o lo que usted quiera escuchar o lo que le quieran decir en estos tiempos. El Apocalipsis se trata de Jesucristo y de cómo Él se revela a sí mismo en su estado de gloria a su iglesia que sufre. Cómo Él se le muestra a su pueblo que Él ama, a su novia que Él compró con su sangre de una manera gloriosa, de una manera maravillosa y glorificada. Hermanos, Juan tiene en su memoria la imagen del Señor Jesús amoroso.
Carta de amor donde le dice: cobren ánimo, guarden mis palabras, el tiempo está cerca, yo vengo por ustedes, mi victoria es suya. Bendito sea el Señor. Y por lo tanto, amados hermanos, ¿qué más nos queda que aferrarnos a lo que hemos visto, aferrarnos de lo que hemos oído, aferrarnos de Jesucristo, el testigo fiel, y recibir de Él toda la fuerza, todo el poder? Hermanos, no pensemos que la normalidad va a volver como la conocimos. Hermanos, tengamos conciencia de esto. Hoy se demanda de la iglesia a que tome una postura frente al Señor. Hoy se demanda del pueblo de Dios que asuma lo que ella es, o es la novia que ama a su rey, o es un desconocido. Pero yo te invito, iglesia, cobra ánimo. Las cosas son malas, el tiempo es peligroso, pero nuestro rey reina y su trono no se mueve. Oremos. Señor, te amamos, te adoramos, te bendecimos. Guíanos en estos tiempos de dificultad a amarte a ti por sobre todas las cosas, a aferrarnos de ti por sobre todo, porque tú eres fiel y bueno, y porque tu gracia, mi Señor, nos sostendrá, como lo hiciste con tus siervos a través de todos estos siglos. Tú nunca le has faltado a tu iglesia, tú nunca le has faltado, Señor, a tu reino, a tu nación. Somos la novia que te espera. Señor, tus palabras nos llenan de consuelo. Queremos amarte. Oh, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. El Espíritu y la novia dicen: ven. Tu iglesia te espera. Fortalécenos, te lo pedimos, Señor. Amén. Que el Dios de gracia y paz les bendiga.